Conectados, capítulo 2, de Nicholas Christakis. Cuando tú sonríes, el mundo entero sonríe. Nicholas Christakis nació el 7 de mayo de 1962. Es un sociólogo y médico estadounidense, conocido por sus investigaciones sobre las redes sociales y sobre los determinantes socioeconómicos, biosociales y evolutivos del comportamiento, la salud y la longevidad. Capítulo 2. Este capítulo 2 trata sobre la risa. Básicamente es de con qué elementos se componen, cómo puedes contagiar tú una risa o cómo puedes transmitir esa risa hacia una persona o un familiar conocido. Por lo que en este capítulo 2, la risa se considera como una epidemia, que al producirlo una persona puede contagiarla. Por lo contrario, la tristeza es igual a la risa, que solo puedes contagiarla si es pariente de la persona que la padece. En caso en que no sea pariente, esta no afectará a los demás. Entonces, nuestros antepasados también tenían sentimientos, por lo que era, ahora sí que, cómo poderse comunicarse para poder sobrevivir. Pues básicamente todos tenemos emociones y consiste en varios elementos. En primer lugar, lo normal es que seamos conscientes de ello. Esto quiere decir que cuando estamos contentos lo sabemos. En el segundo lugar, la emoción suele afectar a nuestro estado físico, o sea, que en la forma en lo que nos sentimos reflejado, se refleja básicamente en nuestras características, que en este caso sería nuestra cara, nuestra forma de expresarse, que serían nuestras voces, y nuestra postura. También teniendo en cuenta el papel de las emociones, se desempeñan en las redes sociales. Su manifestación física son especialmente importantes. En el tercer lugar, tenemos que las emociones están asociadas con una actividad neurofisiológica especificada, como por ejemplo, si nos enseñan una foto de algo que da miedo, el flujo de nuestra sangre llega a nuestro cerebro y se altera de una forma instantánea, pues. Y por último, las emociones están asociadas a conductas visibles como reír, gritar o llorar. Algunos experimentos que se han hecho pues han demostrado que las personas pueden contagiarse de los estados emocionales que observan en nuestros periodos que oscilan entre algunos segundos y algunas semanas. Cuando a los alumnos recién llegados a un colegio los asignan al azar a sentarse con un compañero o compartir la habitación con un compañero, si el compañero sufre con una ligera depresión, la otra persona no tardará mucho en deprimirse, por lo que es como algo contagioso. El contagio emocional también puede producirse entre desconocidos, pero tras un contacto pasajero, pues. Un ejemplo de esto sería cuando, por ejemplo, un camarero atiende con una sonrisa. Los clientes están más satisfechos y dejan mejores propinas. Nuestras emociones y estados de ánimo pueden modificarse en virtudes de las emociones y de los estados de ánimo de las personas con quienes interactuamos. El problema sería de el por qué y cómo ocurre esto. En primer lugar, podemos considerar otros asuntos. En este caso sería del por qué no son las emociones
tan solo estados internos y del por qué nuestros sentimientos no son enteramente privados? Pues sabemos que al tener emociones nos dan una cierta ventaja evolutiva, como por ejemplo la capacidad de sobresaltarnos. Probablemente sería en una buena situación en la que necesitamos reaccionar con rapidez para sobrevivir. Pero es, es que no solo nos sobresaltamos, sino que además lo demostramos saltando, gritando, maldiciendo o apretando los puños. Y además otros la copian, teniendo en cuenta que los primeros homínidos se organizaban en grupos sociales. La difusión de las emociones serían un propósito adaptativo, por lo que los primeros humanos tenían que confiar en lo que los demás decían para poder sobrevivir. O sea, básicamente tenían como un conocimiento empírico. Sus interacciones con el entorno físico se veía moduladas o afectadas por sus interacciones con el entorno social, como por ejemplo, los humanos se vinculaban con otros para hacer frente al mundo con mayor eficiencia y desarrollaban mecanismos para reforzar esos vínculos. A esto deben de adaptarse rápidamente, ya que el estado emocional de los demás pueden incrementar las posibilidades de supervivencia. Pues de hecho, se cree que las emociones positivas pueden funcionar especialmente bien para aumentar la cohesión del grupo y que las emociones negativas pueden funcionar bien como herramientas de comunicación. El contacto emocional. Las emociones pasan de persona a persona, como ya lo habíamos dicho anteriormente, a causa de dos rasgos de interacción humana. Estamos biológicamente construidos para imitar las apariencias de los demás y al imitar sus apariencias nos adaptamos a su estado de ánimo. Por ejemplo, si un amigo está contento, sonríe, tú sonríes y el acto de sonreír también te pone contento. Las emociones se difunden en formas en que van más allá de una simple interacción de la expresión facial y de pensar sobre las experiencias de otros. En realidad existe un proceso de contagio emocional más primitivo, menos deliberativo, como si fuera una especie de instinto hepático. Pues nosotros los seres humanos imitamos las expresiones de los demás y luego con consecuencia directa nos sentimos como ellos. Pues a esto se le llama aferencia afectiva o teoría de la retroalimentación facial, porque las enseñanzas van de los músculos al cerebro y no al contrario, que es lo más habitual. Un mecanismo biológico que hace que las emociones sean contagiosas puede ser llamado sistema de las neuronas del espejo del cerebro humano. Nuestro cerebro humano ensaya acciones que observamos en los demás como si fuéramos nosotros quienes estamos llevando a cabo. Al parecer, siempre estamos preparados para sentir lo que otros sienten y para hacer lo que otros hacen. Básicamente es como una imitación, pero de expresiones faciales. Estampidas emocionales. Todo el mundo ha experimentado el contagio emocional
Al compartir, por ejemplo, una broma con un amigo, el aspecto a compartir con más frecuencia es algo que pasamos por alto. En nuestras emociones no solo llegaban nuestros amigos, sino que los amigos de nuestros amigos y aún más allá incluso cuando estamos presentes. Básicamente somos como un rebaño de búfalos, pasando tranquilamente por una pradera hasta que uno de nuestros vecinos nos echa a correr. Y entonces nosotros nos echamos a correr y otros se van corriendo, o sea, básicamente nos van siguiendo y de pronto misteriosamente toda la manada entera se pone a correr, siguiendo la pista al contagio emocional. Medir las experiencias emocionales subjetivas exigen que las preguntemos a la gente cómo se siente. Una de las formas más sistemáticas de hacerlo es sobre el método de muestreo de experiencias. Este método ocurre a una serie de alertas en momentos inesperados para impulsar a los sujetos a documentar sentimientos, pensamientos y acciones en el momento en que las experimentan. El resultado es un exhaustivo mapa de altibajos de la vida cotidiana de las personas. La propagación de la felicidad. A pesar de que existen pruebas biológicas y psicológicas de los seres humanos, imitamos las emociones y a pesar de también que se han producido tantos casos de epidemias de ansiedad, hasta hace poco sabíamos nada del papel de las redes sociales en la propagación de las emociones. Para concluir, en este capítulo 2, sabemos que las emociones de la felicidad pueden abrirte algún camino, teniendo una vida mejor, y sabemos que la felicidad es una epidemia con la que se contagia fácilmente a tus conocidos, por lo que el contacto emocional es uno de los factores más eficientes para poder tener una mejor comunicación y una mejor red social.